Buenos días a todos, estamos muy contentos de estar aquí. Mi nombre es Carlos Montoya, parte del equipo de Opus. Queremos compartir algunos conceptos, ideas, búsquedas y reflexiones que hemos realizado en el proceso de identificar, diseñar, formular proyectos muy relacionados a la pregunta cómo diseñar ciudades sostenibles. Entonces, digamos, una de las primeras ideas que quiero que trabajemos y que Oscar va a profundizar como experto mucho más es entender la ciudad como un sistema dinámico, abierto, donde no son las piezas separadas, sino también las relaciones que hay entre ellas. Y cómo en ese sistema de ciudad hay diferentes subsistemas que están cada uno como luchando como por su posicionamiento, ¿cierto? Hay diferentes encuentros, diferentes identidades, diferentes tensiones económicas, diferentes posturas políticas. Todo esto se activa dentro de la ciudad de una forma sistémica y cada uno de nosotros obtiene unas relaciones personales, familiares, laborales, que también van cambiando. Hoy estamos nosotros acá reunidos y vamos tejiendo unas relaciones, pero salimos de nuestra casa previa donde había otras relaciones y cada día acá están transformándose, construyendo un nuevo tejido también de relaciones mucho mayor. Las ciudades, como saben, son donde está en este momento la población ubicándose. Desde el 2010 se superó la población en las ciudades, disminuyendo la población rural, pero paradójicamente la tasa de crecimiento de las ciudades está disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos grandes familias, los hogares tienen pocas personas y hay una tasa de envejecimiento también mayor. Entonces hay una situación que debemos entender en este tema de planear ciudades, es que muchas más personas van a vivir en las ciudades, pero las ciudades como tal no van a crecer tanto, porque por ejemplo en Colombia, esto de visión de sistema de ciudades, las tasas a 2050 van a estar por debajo del 1%. En unos ejercicios que hacíamos en Opus para tratar de identificar cómo ejercer nuestro trabajo, hablábamos con cuáles son las tendencias claves y veíamos por aquí un ejercicio de algunos conceptos: cambio climático, flexibilidad laboral, procesos de urbanización, trabajo colaborativo, equidad de género, muchos de estos elementos que hoy están también transformando la forma en la que nos relacionamos en las ciudades. Y unas fuerzas del sector, por ejemplo, con temas de postconflicto, se abren unas zonas que estaban confinadas en lo rural y empiezan a generarse relaciones en reservas, se empieza a ampliar la frontera agrícola. También se presta mayor atención sobre las ciudades emergentes, ya no solo es Cali, Bogotá, Medellín, ya empiezan a tener mucho mayor posicionamiento ciudades como Montería, Bucaramanga, otras que empiezan a entenderse que en la medida en que tengamos un sistema de ciudades a nivel de Colombia más equitativo, pues es también más exitoso para las ciudades principales, porque si solo una ciudad resuelve sus cosas, pues va a concentrar y va a traer mayor atracción de las otras. Entonces, trabajar sobre el sistema de ciudades es muy importante. Infraestructuras turísticas, renovación, todos estos conceptos para que los tengamos en cuenta, para que los miremos hacia dónde están desarrollándose las ciudades. Hay un trabajo que hizo Arup que se llama Motores de Cambio, que también me parecía bueno traerlo para mostrarlo. Lo pueden descargar, es una aplicación donde ellos hacen un ejercicio de cuáles son los principales motores de cambio y encuentran cambio climático, agua, océanos, población, comida, entre otros, y cada uno de estos los asocian con unos sistemas o con unas dimensiones sociales, tecnológicas, económicas, ambientales y políticas. Es una aplicación muy fácil de descargar y por cada concepto que uno pisa hay un texto corto que explica un poco la situación, las tendencias de cada uno de esos motores de cambio. También se han desarrollado estos análisis donde se mira el relacionamiento que hay entre un motor de cambio con relación a otro. Entonces, el tema de cambio climático afecta las crisis del agua y eso afecta las crisis de alimentos, y todo esto está entretejido. O sea, no es solamente atender una situación, sino que en esta idea de sistema complejo, todas las partes van conectadas entre ellas. Y hemos, digamos, adaptado en el territorio de una forma tal que hoy se habla como una nueva era geológica y se habla de una era del antropoceno, ¿sí? Una nueva era geológica provocada por el hombre.
las intervenciones que el hombre ha generado en el planeta han modificado tan la situación que amerita revisar y nombrarlo como una nueva situación. Ante esa situación, esa problemática, pues surgen todas estas conversaciones sobre los ODS, los temas de cambio climático, cómo trabajar sobre estos objetivos de desarrollo sostenible, y este 11, ciudades y comunidades sostenibles, es uno de los que nos convoca y los que tiene como mayor interés. Entre esos conceptos, entre esas ideas está cómo diseñamos ciudades que pasen de un metabolismo lineal, o sea, un sistema que recibe información, recursos y desecha solo energía, pasar de un metabolismo lineal a un metabolismo más circular, donde temas de agua, de alimentación, de energía puedan ser procesados internamente, cerrando ciclos, y ahí vamos caminando en temas de ciudad sostenible. Otros conceptos muy sencillos que van relacionados a temas de ciudad sostenible: lugares para la gente. Cómo diseñamos y habitamos espacios que tengan la capacidad de ser atractivos, que presenten diversidad, que tengan ícono, que construyan identidad. Cómo enriquecer lo existente, que todo lo que hagamos tenga la posibilidad de reconocer lo que hay, fortalecerlo y complementarlo. Hacer conexiones, tanto físicas como visuales, de tal forma que podamos llegar a pie, en bicicleta, en transporte público. En esa medida, la ciudad cada vez también será más sostenible. Mezcla de usos y formas. Es importantísimo que la ciudad permita el encuentro de diferentes actividades. En ese roce, en ese intercambio entre diferentes actividades, se va construyendo también mucho mayores relaciones, más capacidad de resiliencia. Diseñar con la naturaleza. Ser capaces también de entender que nosotros no somos los primeros, primero estuvo lo natural y sobre eso es que debemos partir para diseñar. Gestión equitativa del suelo y la intervención y las inversiones. Cómo también lo que hacemos en la ciudad cumple con el compromiso de garantizar la calidad a mediano y largo plazo para las comunidades que hacemos, y también cómo esas inversiones de lo privado, en su relacionamiento con el público, aplicando instrumentos de gestión urbana, también puede generar una distribución equitativa en otros sectores de la ciudad. Y finalmente, diseñar para el cambio. Cómo lo que planteamos tiene la capacidad de adaptarse a los desarrollos y a las transformaciones tecnológicas en temas de propiedad, de espacio público, de infraestructura, de servicios de transporte. Partes de esas imágenes que estuvimos mostrando para hablar de los conceptos son proyectos de diseño en los que hemos trabajado. Desde Opus nos enfocamos en estos 5 sectores o campos de acción que nos consideramos que ahí hacemos un impacto fuerte en la sociedad: espacio público y recreación, educación y cultura, vivienda y hábitat, institucional y usos mixtos, y turismo e infraestructura. Y para desarrollar todos esos proyectos normalmente juntamos estos 3 componentes. Es parte también de lo que queremos compartir. Primero, diseñar con las personas, con un diseño participativo. Segundo, diseñar con la naturaleza. Y tercero, hacer procesos co-creativos donde no es solamente el arquitecto el que trabaja en caja negra, sino que tiene la posibilidad de hacer equipo, tanto internamente con sus equipos de diseño, pues también con otros profesionales. De esa forma hemos tenido posibilidad de trabajar desde el tema de diseño participativo en diferentes lugares de Colombia, desde la isla de San Andrés, con diferentes lenguajes, en Bogotá, en otros lugares, que nos ha permitido construir metodologías para identificar, caracterizar, generar espacios de participación y socialización de los proyectos, de tal forma que su resultado no es que la comunidad vea que participó solamente, sino también que posterior al proyecto, en su construcción y en su operación, haya empoderamiento y apropiación. Entonces, en estos espacios, como generar estas metodologías de cuándo nos encontramos, hacemos grupos focales, cuándo hacemos entrevistas, cuántas sesiones, es parte de diseñar el proceso, y sobre ese diseño del proceso hemos venido también trabajando, y nos ha permitido entender la diversidad, no solo geográfica y natural, sino también cultural de nuestro territorio. Ejemplos como en Mompox, donde se hizo un proceso de enriquecimiento de los diseños, o cuando hacemos una casa también nos parece importante que las familias se reconozcan y se hagan parte del proceso. O por ejemplo MOA, el Centro de Innovación del Maestro, que está aquí detrás, un proceso donde teníamos que diseñar un edificio pero no sabíamos qué era el programa, y parte de la construcción del programa o de las actividades del edificio fue precisamente haciendo talleres con el grupo de maestros.
este es el proyecto que MOA, que ya empezó su operación y que es un proyecto muy interesante en este tema de fortalecer al maestro. Diseñar con la naturaleza, entender que no llegamos primero, antes de nosotros estuvo un paisaje natural y ese paisaje natural es lo que nos da identidad, nos da soporte y nos da vida. Y ejemplos como este en la Carlota, donde nos plantean hacer una transformación de este aeropuerto y por acá hay un río canalizado parecido al que hay en Medellín. Nuestra propuesta lo que va a hacer es integrar el río dentro del parque y hacerlo el eje principal, tratando de generar un espacio renaturalizado de vida, de biodiversidad en una ciudad principal. O en Mompox, donde también identificábamos las dinámicas del río, de las ciénagas y cómo también la cultura zenú había entendido ese equilibrio dinámico y nosotros reinterpretamos, lo llevamos al borde del río para generar unos espacios públicos que en épocas de sequía funcionen de esta forma y en épocas de lluvia tengan la posibilidad de entender que no es frenando sino permitiendo una conversación con la naturaleza. Esto es una muestra de esos espacios que en épocas de sequía se ve así, pero en épocas de lluvia cambia, se vuelve un paisaje cambiante con el agua. Y finalmente diseño co-creativo, cómo entendemos que no es el diseño de una persona, sino el capital y la riqueza que tenemos a partir de generar ideas desde la conversación y el diseño. Estos son talleres que hacemos normalmente sobre cómo generamos posturas y a partir de esas posturas generamos afinidades. El design thinking es parte mucho de ese ejercicio que nos ha permitido cada vez aumentar las posibilidades de solución, integrado también con otros profesionales, no es solamente la arquitectura, la ingeniería, la bioclimática, es todos los temas de redes y servicios que hacen parte de la sostenibilidad y la parte económica, que es sobre los temas que hemos venido trabajando en estas tres acciones desde el diseño. Muchas gracias.